Buenos días a todos, soy el padre José Vicky, misionero en España. Hoy es domingo 4 de diciembre del año 2022. Nos encontramos en el segundo domingo del tiempo de Adviento, del Evangelio de San Mateo. Por aquel tiempo Juan Bautista se presentó en el desierto de Judea predicando: Convertíos porque está cerca el reino de los cielos. Este es el que anunció el profeta Isaías diciendo: Una voz grita en el desierto, preparad el camino del Señor, allanad sus senderos. Juan llevaba un vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y acudía a él toda la gente de Jerusalén, de Judea y del valle del Jordán, confesaban sus pecados, y él los bautizaba en el Jordán. Al ver que muchos fariseos y saduceos venían a que los bautizara, les dijo: Camada de víboras, ¿quién os ha enseñado a escapar del castigo inminente? Dad el fruto que pide la conversión. Y no os hagáis ilusiones pensando: Abraham es nuestro padre, pues os digo que Dios es capaz de sacar hijos de Abraham de estas piedras. Ya toca el hacha a la base de los árboles, y el árbol que no da buen fruto será talado y echado al fuego. Yo os bautizo con agua para que os convirtáis, pero el que viene detrás de mí puede más que yo, y no merezco ni llevarle las sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él tiene el bieldo en la mano, aventará su parva, reunirá su trigo en el granero y quemará la paja en una hoguera que no se apaga. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el Evangelio de este domingo segundo de Adviento nos presenta, como hace cada año, la figura y el mensaje de Juan el Bautista. Y de esta manera la Iglesia quiere mover a sus fieles a prepararnos intensamente al advenimiento de nuestro Señor Jesucristo en la Navidad. Juan Bautista, el más grande nacido de mujer, como dijo el mismo Jesucristo, el más grande de los profetas, de los patriarcas, porque Juan Bautista tuvo que señalar con el dedo, mostrar al pueblo al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y a quien, como él mismo decía, no era digno de hacerle el servicio de un esclavo. Pero además de esto, como vemos en el Evangelio de este domingo, Juan el Bautista era una figura que fustigaba a su pueblo preparando el camino del Señor. Él mismo repetía las palabras del profeta: una voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo barranco será rellenado, todo monte y colina será rebajado, lo tortuoso se hará recto, y las asperezas serán caminos llanos, y todos verán la salvación de Dios. El Bautista toma esa figura de lo que se hacía antiguamente, como quizás en algunos lugares se hace hoy cuando llega una visita importante. Se ponen banderolas y guirnaldas, se arreglan las calles, si hay pozos se los tapa. Por donde pasa la caravana real, no vayan a decir: esta gente no tiene las calles arregladas. Se pintan los frentes, y eso es lo que también hacían en la antigüedad cuando un rey visitaba a otro: allanar el camino por donde iba a venir la caravana real, por donde iba a venir el rey. Entonces se aplanaba todo monte, todo era terraplenado, todo pozo era tapado, todo abismo, ¿sí?, era cubierto, de modo que llegue bien aquella caravana, que no tenga ningún inconveniente en el camino. Esa es la figura que toma Juan. Preparad el camino del Señor, allanad sus sendas. Todo monte será aplanado, todo abismo será terraplenado. Ese es el anuncio de Juan. Juan prepara el camino del Señor, del Mesías, del Cristo, porque Él era la voz. ¿Y qué prepara Juan? Prepara un pueblo
a penitencia. Por eso dice, arrepentíos y convertíos de vuestros pecados. Y como signo de esa conversión, la gente entraba en el Jordán y él los bautizaba con agua, como un bautismo de preparación, es decir, como signo externo de la penitencia interior. Detrás de mí viene otro que va a bautizar en el Espíritu Santo, decía Juan. Y como vemos, Juan decía las cosas claras a todos aquellos que lo escuchaban, que lo iban a escuchar al desierto, a orillas del Jordán. A los soldados él les decía que se conformaran con la paga, que no extorsionaran. A los ricos que repartieran sus riquezas. A los sacerdotes Juan les decía que se comportaran como Dios manda. Y a todos les decía Juan lo que tenían que hacer, cómo prepararse para la venida del Mesías. Y muchos creyeron en él. No se olviden que varios de los apóstoles, entre ellos Juan, el discípulo amado, era discípulo también de Juan el Bautista. Por eso preparaba el camino del Señor, porque preparaba el corazón de los hombres para la llegada de Cristo. Es por eso que en este domingo tenemos que preguntarnos, ¿y esto que Juan predicaba es actual? ¿Es actual ese clamor de Juan el Bautista? Convertíos, preparad el camino del Señor. Ciertamente que es actual. Y es por eso que la Iglesia nos lo presenta a mitad de este Adviento. San Agustín decía que cuando se lee el Antiguo Testamento, donde aparece la palabra Israel, hay que leer Iglesia. Es decir, esta predicación que hace Juan al pueblo judío es lo que la Iglesia nos está predicando a nosotros. Entonces, entendemos que es sumamente actual. Nuestra Madre Iglesia nos llama hoy a cada uno de nosotros a la conversión, porque siempre hay que convertirse. Porque todos tenemos necesidad de conversión. Convertirse significa volver al camino, dejar de alejarnos de Dios y comenzar a caminar hacia Él. Convertirse significa, en primer lugar, dejar la vida de pecado, que es la primera conversión, dejar el pecado. Pero en un segundo momento la conversión también es buscar cada vez de un modo más definitivo y radical la santidad, porque no basta con no pecar. Los mandamientos son la puerta de entrada, son el inicio. Dios nos llama a la perfección, por eso siempre en algo hay que convertirse. Examinemos nuestro camino de vida, examinemos nuestra vida, si no hay que allanar algo, no hay que allanar algún sendero, si no hay que enderezar algo del camino, rectificar algo en nuestro corazón para encaminarnos más decididamente hacia el Señor, para que nuestro Señor Jesucristo en esta Navidad encuentre un camino más llano, facilitarle el camino de nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo. Y esta conversión tiene que ser hoy. Tiene que ser hoy. Por eso dice el relato de Mateo que escuchamos en este ciclo, dice, ya toca el hacha a la base de los árboles. Y el árbol que no dé buen fruto será talado y echado al fuego. Ya toca el hacha a la base de los árboles. No podemos dejar para mañana nuestra conversión. Es algo inminente. El Señor quiere venir a nuestra vida. Quiere nacer también en nuestro corazón. Y el trabajo más importante es convertirnos, es disponer nuestro interior, nuestro corazón, nuestro pesebre interior para que Jesucristo nazca. Juan Pablo II decía, el trabajo más importante no es la transformación del mundo, sino la transformación de nosotros mismos. Es el primer trabajo. Si queremos transformar el mundo, lo primero que tenemos que hacer es transformar nuestro corazón, nuestra vida interior.
Pidamos en este día entonces a María que nos conceda la gracia de aprovechar este Adviento para trabajar espiritualmente, para convertirnos, que este llamado de Juan Bautista resuene también en nuestro interior. Y como él mismo decía, nos relata San Mateo, le decía a los judíos, a los fariseos, dad el fruto que pide la conversión. Esa conversión tiene que notarse en los frutos de santidad. Que María nos conceda esta gracia.